Camila había sido durante mucho tiempo solo una sombra en los márgenes de la historia, silenciosa, oculta bajo miradas inquisitivas. Como un personaje secundario sin derecho a ocupar el centro del escenario. Sin embargo, pese a las murmuraciones, pese a las adversidades entrelazadas, avanzó paso a paso con determinación hasta aparecer bajo la luz radiante, coronada como reina consorte. Pero existen límites imposibles de franquear, territorios sagrados intocables. Y ella, de algún modo, alcanzó el legado más sagrado que dejó la reina Isabel II. Un plan secreto, silencioso y afilado como una hoja de cuchillo. Comenzó a revelarse en unas páginas aparentemente inofensivas. La redistribución del patrimonio real, ya no orientada hacia la corona sino discretamente dirigida a su familia. Quedaba envuelta en un lenguaje florido bajo el nombre de modernización de la monarquía. Sin embargo, siempre hubo alguien que observaba, que jamás perdió el compás en la oscuridad. Una testigo leal, lúcida y firme, la princesa Ana Isabel, la hija que nunca se apartó de los ideales de su madre, se presentó con pruebas irrefutables. Y entonces, en pleno palacio de Buckingham. En una noche en apariencia tranquila, el rey Carlos tomó una decisión inesperada. Una decisión tajante, irrevocable, que resonó como campana de destino. ¿Qué podía obligar a un rey, un hombre que nunca dudó en desafiar a la institución para defender el amor, a enfrentarse y dictar un veredicto tan frío? Y Camila, la mujer que parecía tener todas las cartas en su mano, ¿qué había perdido realmente en aquella partida de poder? En el verano de 2021, la luz dorada se filtraba por los altos ventanales del despacho de Buckingham, iluminando la mesa de nogal antiguo donde se sentaba el rey Carlos III. Sus gafas de lectura descansaban sobre el puente de la nariz, un gesto habitual repetido como un suspiro. A los 76 años, mantenía un ritmo disciplinado, despertar antes del alba. Tomar una taza de té oro humeante y sumergirse en montones de documentos. Afuera, Londres permanecía serena, con el bullicio lejano de un lunes matinal. Todo parecía en calma hasta que su secretario privado, un hombre de mediana edad, vestido con traje negro impecable, de semblante reservado y severo, entró en la sala y le entregó un voluminoso expediente procedente de Clarence House, la oficina de la reina Camila. Carlos no sabía entonces que aquel instante en que tomó las hojas desencadenaría la crisis interior más intensa de su reinado. Abrió el expediente con la indiferencia rutinaria de quien está demasiado acostumbrado a informes áridos sobre bienes inmuebles de la corona. Inversiones en fondos benéficos para el medio ambiente o actualizaciones sobre el patrimonio histórico. Pasaba las páginas sorbo a sorbo de su té, convencido de que se trataba de otro trámite más. Pero, al llegar a la mitad, el corazón se le encogió. Las líneas dejaban de ser cifras sin vida para convertirse en un plan detallado sobre la reorganización de los enseres y tesoros de Isabel II. Su madre, símbolo de fortaleza y tradición británica, quedaba reducida a listados gélidos, desde las joyas de diamantes que brillaron en ceremonias solemnes como el Día de San Patricio, hasta las piezas de oro, plata, perlas y gemas custodiadas con celo. No eran simples objetos, sino fragmentos del alma de una era. La corona de Eduardo, el collar de perlas del Delhi Durbar. Las tierras de Escocia donde hallaba paz tras las tormentas, incluso retratos antiguos de Sir Joshua Reynolds o porcelanas del siglo XVIII, todo eran recuerdos vivos de un tiempo ido. Y, sin embargo, en aquel expediente aparecían clasificados con notas sobre su destino, algunos para museos públicos como el British Museum. Otros incluso previstos para subasta bajo el pretexto de modernizar la tesorería. A primera vista sonaba razonable. Pero Carlos sintió cómo se difuminaba a propósito la frágil línea entre preservar y borrar la tradición. Al llegar a la última página, quedó helado. Una sola frase, breve, clara, definitiva. Camila quedaba reconocida como reina consorte. Sin su firma. Sin una nota de aprobación. Sin llamada, sin correo electrónico. No era descuido, era un acto silencioso de usurpación. Dentro de su propio palacio. Quedó inmóvil, con la mano temblorosa apretando el papel. En su mente brotaron recuerdos, la reina Isabel con su sonrisa discreta. Su mirada luminosa y su voz firme en los últimos días en el castillo de Windsor. Carlos, conserva lo que te dejo, porque no son solo bienes, son el alma de la monarquía.
su voz resonaba como testamento no escrito. Y en ese instante, él se preguntó, ¿qué frontera había cruzado Camila? Aquella mujer, el amor de su vida, compañera desde los años convulsos con Diana. Superviviente a las críticas más duras del pueblo, ahora era reina. ¿Pero acaso había ido demasiado lejos, incluso más allá del papel de su esposo? Una mezcla de ira, dolor y amor se arremolinó en el corazón de Carlos. Rara vez mostraba enojo. Hombre paciente, siempre había conciliado lo personal con el deber. Desde las campañas por el medio ambiente hasta la reforma de la monarquía. Pero esta vez, la traición provenía de donde menos lo esperaba. Con voz grave y firme llamó a su secretario. Organice una reunión con la reina esta noche. Necesito hablar con ella. El aire del despacho se espesó, presagio de una tormenta oculta a punto de estallar. Ya no era un simple expediente. Era la chispa de un duelo entre amor y deber, entre poder y legado, capaz de sacudir los cimientos de los Windsor. Aquella noche. En Clarence House, la residencia señorial de muros de piedra gris y jardines verdes en el corazón de Londres, Camila estaba junto a la chimenea. Con un libro sobre la historia de la realeza en sus manos. Tras la ventana, el sol se ocultaba tras los edificios, dejando un resplandor anaranjado. Cuando Carlos entró, lo hizo solo, sin séquito. Para mantener la conversación privada, lejos de miradas indiscretas. Camila levantó la vista y le regaló la sonrisa de siempre, aquella que lo había sostenido en medio de tantas tormentas. Pero sus ojos revelaban una ligera tensión al ver el expediente en sus manos. Con dulzura dijo, Carlos, has vuelto muy temprano. He preparado tu asado favorito con ensalada fresca de iglove para la cena. Ella intentó mantener un aire acogedor, como si quisiera calmar la tormenta que hervía dentro de él. Pero Carlos no se sentó. Depositó el expediente sobre la mesa con un golpe seco y, con voz grave, revestida de la autoridad de un rey que exige cuentas, dijo. Camila, debemos aclarar esto. Has aprobado documentos relativos al legado de mi madre, las joyas, las tierras en Escocia, sin consultarme. No puedes decidir esas cosas por tu cuenta. Camila suspiró. Dejó el libro a un lado y se acercó a él, con voz suave, casi de arrullo. Siempre estás ocupado, viajes oficiales, el parlamento, el medio ambiente, incluso tu salud. Solo quiero aliviarte. Que no tengas más preocupaciones. Esos objetos llevan años acumulando polvo, nadie los toca. Si los reorganizamos, la familia real dispondrá de recursos adicionales para la educación. Los niños pobres, el medio ambiente, todo aquello en lo que tanto crees. Pero Carlos la miró fijamente a los ojos, y con palabras medidas, cargadas de dolor y decepción, respondió. Eran de mi madre. Camila. No son objetos olvidados en un almacén que puedas manipular a tu antojo, su voz retumbó con un peso insoportable. Esas joyas fueron testigos de la historia. Desde la coronación de mi madre hasta cada viaje diplomático. Aquellas tierras eran su refugio en medio de la tormenta mediática. No puedes disponer de ellas como si yo no existiera en esas decisiones. Camila esbozó una sonrisa fina como una cuchilla, mezcla de ironía y máscara para ocultar el miedo que crecía en su interior. ¿Y vas a conservarlo todo para siempre en un sótano helado, dejando que lo cubra el polvo del tiempo? Carlos, la monarquía debe cambiar. No podemos vivir eternamente anclados en el pasado. Encadenados a reliquias obsoletas. Solo intento hacer lo mejor para ti, para esta institución, para que el mundo no nos vea como estatuas inmóviles. Carlos guardó silencio. Apenas un movimiento de cabeza, profundo y desesperanzado. Luego se dio la vuelta, dejando tras de sí el eco pesado de sus pasos sobre el suelo de madera. Como tambores fúnebres anunciando una tempestad. Dentro de él, la tormenta había comenzado, no solo contra la gestión de unos bienes, sino contra la confianza hacia la mujer que había estado a su lado durante décadas, desde los encuentros secretos en Iglove hasta su coronación como reina, tras soportar burlas y críticas. Aquella noche, Carlos permaneció despierto en la fría inmensidad de su cama en Buckingham. Los recuerdos lo asaltaban, los años felices en Rennell House. Las temporadas de caza en Escocia con solo la naturaleza, el cielo y un amor sencillo. Ahora todo estaba cubierto por la niebla de la sospecha. Comprendió que,
si no actuaba. Esa confianza frágil acabaría hecha cenizas. Mientras tanto, en Clarence House, Camila seguía junto a la chimenea. Su corazón se retorcía de dolor, recordando todos los sacrificios. Haber renunciado a su vida privada, soportado el juicio público, aceptado ser la otra entre susurros crueles. Y ahora, por un expediente. Todo el imperio construido con lágrimas podía desmoronarse como un castillo de arena frente a las olas. Dentro de aquella mansión de muros grises y jardines verdes, donde antaño hallaba paz, Camila decidió trazar otro plan. Al atardecer, con la luz dorada filtrándose entre los árboles e iluminando los rosales que Carlos había plantado, invitó a su hermana Annabel Allier a conversar. Annabelle, de 75 años, elegante, discreta pero ambiciosa, había dejado huella en varios proyectos de interiorismo para la familia real en Gales. Entró en el salón con una cálida sonrisa. Se abrazaron, aunque en sus miradas brillaban la tensión y el cálculo. «Debemos hablar del plan verdadero, no de lo que conté a Carlos», susurró Camila, señalando la tetera humeante sobre la mesa. Se sentaron en el sofá, el aire denso impregnado de oro grey. Lo que antes fue refugio de ternura, ahora era sala de estrategia. Con voz ronca, Camila confesó: «Ante el público diremos que es una simplificación del sistema, una manera de generar fondos para la caridad y el medio ambiente. Pero en realidad, parte irá a un fondo privado para Tom y Laura. Una cadena de complejos en Wiltshire y Escocia, bajo control familiar. Tom se encargará de la gastronomía, Laura del arte. Nosotras del diseño. Ese será nuestro verdadero legado, independiente de los Windsor». Los ojos de Annabelle brillaron, mezcla de emoción y temor. «¿Estás segura, Camila? Carlos ya sospecha, y Ana es como un sabueso. Sigue cada pista. Un error y todo se derrumba». Camila le apretó la mano, con voz temblorosa pero decidida. «Esta es nuestra oportunidad de liberarnos de la sombra de Isabel. Ella nunca me aceptó de verdad. Ahora soy reina, tengo derecho a reescribir. Pero debe ser secreto. Nadie, ni siquiera Carlos, puede saberlo». Se abrazaron, cerrando la reunión con una sonrisa fingida. Pero cuando Annabelle se marchó, en la estancia solo quedó Camila, con el corazón latiendo desbocado. Consciente de que aquella apuesta podía destruirlo todo. No sabía que, tras la puerta, un sirviente fiel había escuchado cada palabra y que su impecable máscara estaba a punto de romperse. Mientras tanto, en Windsor, la princesa Ana permanecía sola en una sala de piedra, la luz reflejando su semblante severo. Su voz resonó como un juramento. «Camila cree que puede ocultarlo. Pero yo lo revelaré». Ordenó a Edward, servidor leal desde los tiempos de Isabel II, que iniciara la investigación. Edward, con su red discreta y astucia, siguió las pistas, correos cifrados. Cuentas en el extranjero, sociedades pantalla. En pocos días descubrió la verdad, Tom Parker Bowles, crítico gastronómico, y Laura López, coleccionista de arte. Habían fundado un fondo inmobiliario privado. Un proyecto disfrazado de inversión verde para engañar la pasión medioambiental de Carlos, pero en realidad financiado con la venta del legado real. Destinado a levantar un imperio de resorts de lujo para su beneficio. La tormenta era inminente, sin retorno posible. El castillo de Windsor parecía inclinarse bajo la furia de Ana. Apretaba los documentos hasta arrugarlos, con los ojos encendidos de indignación. «Madre nunca perdonaría esto», murmuró entre sollozos contenidos. Edward, a su lado, informó con voz grave. «Alteza. Tenemos todas las pruebas. Correos, transacciones, el dinero desviado a las Caimán. Todo está claro». Sin esperar más, Ana salió disparada en un Range Rover negro. Como una flecha atravesando el crepúsculo londinense. Irrumpió en Buckingham sin preocuparse por el protocolo. En el despacho de Carlos, la luz amarilla caía sobre el rostro cansado del rey. Él alzó la vista, sorprendido. «¿Ana? ¿Qué ocurre?» Ella dejó el dossier sobre la mesa de nogal, con voz temblorosa pero firme. «Hermano, lo he descubierto todo. Camila está manipulando el legado de madre. Aquí tienes las pruebas». Los ojos de Carlos se abrieron de par en par.
Pasó las páginas con manos temblorosas. Y su semblante cambió del pálido al enrojecido. Las lágrimas le brotaron cuando murmuró: «Camila, ¿me ha engañado? ¿Con las joyas que madre llevó? ¿Con el balmoral sagrado, para cambiarlos por complejos turísticos privados?» El golpe de su mano sobre la mesa resonó como un trueno. Dolor y furia se fundieron en uno. Se levantó de un salto y decidió convocar de inmediato una reunión urgente. Aquella noche, la sala de juntas interna de Buckingham se transformó en un tribunal implacable. La lámpara de araña lanzaba una luz fría sobre la larga mesa de roble. Los retratos de los antepasados parecían exigir justicia desde las paredes. Ana se sentó a un lado, con la mirada acerada. Guillermo permanecía en silencio, cargando con el peso de toda una generación. Camila fue llamada, pálida, con las manos temblorosas, atravesó la pesada puerta. Carlos, en la cabecera, con los ojos encendidos, levantó la voz como una campana acusadora. «Camila, te di la oportunidad de decir la verdad. Pero lo negaste. Aquí están las pruebas. Has vendido el legado de madre, transformándolo en proyectos turísticos para Annabelle, Tom y Laura. Has traicionado no solo a mí, sino a la monarquía entera». Camila rompió a llorar, cayendo de rodillas, con voz quebrada. «Carlos, te lo ruego. Reconozco que me equivoqué. Temía por el futuro de la familia, fui débil y pensé en esa salida. Pero todo lo hice por nosotros, por el amor que siento por ti. Dame una oportunidad de enmendarlo. Lo detendré. Te amo». Las lágrimas corrían por su rostro, sus manos se alzaron implorantes. Pero Ana golpeó la mesa, con voz cortante como una espada. «Inadmisible. Has ultrajado la memoria de madre. Esto ya no es cuestión de sentimientos, sino del honor de la dinastía». Guillermo intervino, con voz grave y firme. «Padre, no podemos permitir que el legado se manche. Estoy con la abuela, que nos enseñó lo que significa el honor». Todas las miradas convergieron en Carlos. En aquel instante, vio ante sí dos caminos: perdonar a la mujer a la que amaba o proteger la herencia de su madre. Pero el eco de Isabel resonaba en su interior: el legado es inviolable. Se levantó, con las manos temblorosas pero la voz firme como sentencia suprema. «Camilla Parker Bowles, has cruzado el último límite. Decido retirar todos tus privilegios y cortar tu poder en la corte. Mantendrás el título, pero vivirás apartada, sin derecho a tocar el legado de mi madre. Desde hoy, no serás más que una sombra». Camila se desplomó. Y su llanto resonó por la sala como cristales quebrados. Carlos, con la vista empañada de lágrimas, le dio la espalda y pronunció con frialdad: «Mi amor por ti puede ser eterno. Pero mi deber hacia madre y hacia la corona es más sagrado que todo. Me has traicionado. Y la sentencia está dictada». La lámpara de araña tembló levemente, testigo de un amor reducido a cenizas por el fuego del deber. La reunión concluyó en un silencio sepulcral. Ana y Guillermo apenas asintieron, como un veredicto que no requería más palabras. La decisión estaba tomada, irrevocable. Desde ese momento, el destino de Camila quedaba sellado en el palacio. No hubo trompetas ni proclamas solemnes. Se marchó en silencio. Pero ese silencio retumbó por los pasillos de Buckingham como el eco de una dinastía que acababa de cortar su último lazo. Camila, reina solo de nombre, fue apartada del centro del poder y enviada a vivir en aislamiento en Highgrove House. La idílica residencia rural de Gloucester, antaño símbolo del amor de ella y Carlos, con los rosales en flor. Los parterres que él cuidaba con esmero para complacerla, los senderos sombreados donde paseaban en tardes apacibles, se convirtió ahora en el escenario de una prisión invisible, donde cada flor, cada rincón evocaba dulces recuerdos rotos. Y Globe pasó a ser un exilio silencioso, Camila aún con título de reina, pero rodeada únicamente de soledad y de muros que escondían el peso del remordimiento. No hubo comunicado oficial del palacio, pero la prensa pronto olfateó la verdad. Titulares interminables, fotografías de su partida discreta de Buckingham, todo convirtió a Camila en el centro de la crítica. Ella, que había alcanzado la corona tras tantas tormentas, ahora era símbolo de traición.
observada con sospecha por toda una nación. La conspiración para lucrarse con el legado se derrumbó por completo. Anna Belle, que había soñado con resorts de lujo, perdió todos sus contratos de interiorismo con la familia real. Tom Parker Bowles, prestigioso crítico gastronómico, vio cómo su reputación se desplomaba al quedar vinculada al escándalo financiero. Obligado a afrontar los murmullos del público y del mundo culinario, Laura López, apasionada del arte, se vio forzada a vender parte de la colección que tanto había cuidado para saldar deudas. Contemplando cómo cada pieza abandonaba sus manos como si le arrancaran una parte del alma. En la amplia casa, Camila permanecía sola junto a la ventana que daba al jardín de Grove, donde el atardecer teñía de oro los rosales que Carlos había plantado antaño para regalarle. Las lágrimas caían en silencio. Recordaba los años secretos, cuando desafiaron a la opinión pública para estar juntos. Recordaba las noches largas esquivando las miradas implacables de la sociedad. Todo aquello la había convencido de que su amor podía atravesar cualquier frontera. Pero ahora, la ambición le había nublado la vista. Solo quería lo mejor para mi familia, se repetía Camila, aferrándose a una excusa frágil. Pero en lo más profundo sabía la verdad, había tocado lo más sagrado, el legado inviolable de Isabel II, y lo había perdido todo. Mientras tanto, en Buckingham, Carlos, aunque destrozado por la ausencia de la mujer que lo había acompañado durante décadas, hallaba una serenidad amarga. Pasaba noches en vela, ya sin Camila a su lado, rodeado únicamente de expedientes, informes de beneficencia y un viejo retrato de su madre sobre el escritorio. Encontraba paz en la defensa del medio ambiente, en la expansión de sus fundaciones. Decidido a que ni una libra del patrimonio heredado fuera vulnerada. A veces acudía a la tumba de su madre en la capilla de Windsor, permanecía de pie durante horas y susurraba, como un niño en busca de perdón: he cumplido mi promesa, madre. Ana, fuerte y firme como una guerrera, se convirtió en el muro de acero que protegía a Carlos y a la dinastía Windsor. No solo fue quien destapó la conspiración, sino también el sostén espiritual, vigilando de cerca para que ninguna ambición personal volviera a infiltrarse en la sangre de la monarquía. Guillermo y Catalina, en silencio pero con determinación, comenzaron a preparar un futuro nuevo. Enseñaban a sus hijos los valores inmutables, la lealtad, el honor y la veneración a la memoria de la bisabuela. Las comidas familiares ya no eran simples charlas cotidianas, sino auténticas lecciones de tradición, sembrando en la generación siguiente la semilla de la continuidad. Y así, de una crisis que amenazaba con derrumbar la institución, la casa de Windsor extrajo fuerza de la unión de su sangre. Una historia amarga de ambiciones personales trituradas por el deber y la memoria. Camila, la mujer que emergió de las sombras para ceñirse la corona de reina, fue devorada de nuevo por la soledad. Recluida en el viejo palacio del amor perdido, se convirtió en un recordatorio severo de que nadie, ni siquiera quien lleva la corona, puede profanar el legado sagrado de Isabel II. Y queda la pregunta final, resonando en cada corazón: ¿nos reconforta esta historia porque se hizo justicia, o nos duele por ver un amor ardiente terminar en traición y soledad? La respuesta no pertenece a la historia, sino a la emoción de quien la escucha.